Ya, hoy día más que nada vamos a ver lo que es la introducción al Deep Learning. Estos dos libros están en USAS Virtual, ¿ya? En la sección de redes neuronales son estos dos libros, ¿ya? Entonces, la clase hoy día es en función de los dos, pero hoy día nos vamos a enfocar en el segundo, que es este que está acá. Ya. Lo primero, este es un esquema que bajé a internet que es bastante preciso en el sentido de los conocimientos que se requieren para el área de lo que es ciencia de datos y también un poco lo que es inteligencia artificial. Entonces, si se fijan, este mapita es bastante interesante porque va mostrando de alguna manera cómo se cruzan los conocimientos. Estos son los fundamentos matemáticos que ustedes ya lo vieron en los cursos de alguna manera de cálculos numéricos y algunas cosas relacionadas con computación, si se fijan. Ya los formatos, datos, etcétera. Lo celeste es todo lo relacionado con estadística. Ustedes de acá prácticamente han visto como el 70% de las temáticas que están aquí en diferentes estadísticas. Y ustedes tienen esta estadística 2, ¿ya? Bueno, en programación yo diría la mitad porque conocen todo lo que son las estructuras de datos, ¿ya? Lo que no han visto sí lo que es cómo utilizar R, pero el caso de MATLAB es muy similar a R en ese sentido, ¿ya? Y por acá está lo básico asociado a lo que es Python, si se fijan. Entonces estas son como caminos de aprendizaje. Entonces, ¿de qué sirve este dibujito? Se logra entender más o menos en qué lugar uno está en lo que es conocimiento. Entonces ustedes después van a tachar esto, después les voy a enviar esta figura, la voy a subir al USAR virtual, para que vayan viendo en qué nivel de conocimiento están. Después, lo amarillo y lo verde es prácticamente lo que nosotros vamos a analizar en lo que queda de desarrollo del curso, porque estamos focalizados en lo que es Machine Learning, y si se fijan, por acá es la sección de lo que ustedes van a trabajar analizando texto, ¿sí? Entonces antes vamos a pasar un poquito por estas técnicas. Hoy día vamos a hablar más que nada del perceptrón, lo que son redes neuronales. Por acá está lo que es visualización. Nosotros vamos a conocer algunas formas de graficar, y esto ya está más asociado a lo que es la ingeniería posterior, ¿ya? Cuando se utilizan ciertas herramientas. Fíjense, aquí está, aparece Weka, Canine. Nosotros ocupamos Orange, que es muy similar a este que está acá. Y lo otro, estas ya son arquitecturas, por ejemplo, Spark, para arquitecturas distribuidas, Web Scraper, que es para extraer información de las páginas, y así sucesivamente, ¿ya? Estos ya son para aplicaciones web donde se agrega visualización, ¿sí? En general esto es lo que después te lo van a utilizar en los trabajos. Para el caso de Big Data, acá están las temáticas, ¿ya? Que nosotros no las vamos a ver mucho, pero sí vamos a comentar. Y por otro lado está lo que es procesamiento de datos y algunos análisis de data mining, ¿ya? Que también nosotros vemos algunas cosas, ¿ya? Entonces el enfoque principal es este caminito que está acá, donde vamos a tratar de cubrir la mayoría, y bien hemos cubierto todo, ya hemos visto clustering jerárquicos, K-media y algunas aplicaciones de redes neuronales. Ya, bueno, ¿cuáles son las redes neuronales? Si bien esto lo hemos visto, vamos a hacer un recordatorio que parten de alguna manera, la imitación de lo que era el funcionamiento de una neurona a una muy baja escala. Recuerden que estos primeros modelos son del año 47 y después fueron evolucionando. Pero la unidad básica de todas las redes neuronales es lo que se conoce como neurona artificial. ¿Qué es lo que está acá? ¿Ya? Y una neurona artificial lo que trata de alguna manera de representar es cómo funciona una neurona. Que una neurona recibe muchos estímulos, ¿ya? Que eso se consideran entradas, uno podría decir de X1 a XN, pero cada uno de esos estímulos va con un cierto peso. Biológicamente, esos se llaman pesos sinápticos. Dentro de la neurona se acumulan estos pesos, que biológicamente es una energía electroquímica, ¿ya? Y dependiendo de cómo está estructurada esta neurona, esto va a dar un disparo, ¿ya? Y eso se transmite a través del axón hacia otras neuronas. Entonces, ¿qué es lo que se muestra acá biológicamente? Por ejemplo, la interacción de una neurona, donde tiene una salida. Esta salida se puede ramificar hacia muchas otras neuronas. Y ahí, por ejemplo, está conectada a otra neurona, donde la comunicación de estas neuronas es lo que se conoce como sinapsis, ¿ya?
En otras palabras, la sinapsis es lo que representa qué tan fuerte están conectadas dos neuronas o más. Entonces, la sinapsis en este caso es el W que aparece acá en la ecuación. ¿Ya? Entonces, en definitiva, lo que muestra esto, que esto es una unidad básica que después se empieza a unir a otros modelos y así aparecen prácticamente muchos otros modelos que los vamos a ver durante el transcurso del tiempo. Bueno, a diferencia em, del aprendizaje basado en Machine Learning, que es el aprendizaje tradicional, basado en ejemplos, búsqueda, el Deep Learning en los últimos años, te diría entre los 5, menos de 10 años, ha superado con creces las capacidades que tenía el Machine Learning. ¿Por qué? Porque a medida que los datos si bien crecen y los modelos pueden ser más robustos con Machine Learning, llega un punto en que es ineficiente trabajar con grandes cantidades de datos. ¿Ya? Porque en Machine Learning una de las cosas que hace, ajusta sus modelos a los datos, pero estos datos de entrada tienen que ser bien caracterizados. Si están mal caracterizados, entra todo un proceso de minería de datos que se requiere para poder mejorar los modelos. En cambio, el Deep Learning ha ido creciendo porque si bien ocupa hartos recursos, uno se está descuidando un poco de lo que es la descripción de estos patrones. Entonces permite escalar a muchas otras soluciones sin preocuparse tanto de los pasos previos que se necesitaban en lo que es Machine Learning. ¿Ya? Además, eh, las arquitecturas que trae el Deep Learning en la práctica se traducen en procesos matriciales que pueden ser paralelizables de manera mucho más sencilla que un proceso de Machine Learning tradicional. ¿Ya? Ya, humanos versus computadoras, y en este sentido ahí están más o menos los límites de lo que es el IA. El IA, si bien y específico de las redes neuronales, imitan un comportamiento de las neuronas, todavía estamos muy lejos de imitar el comportamiento cerebral real de los mamíferos en general. Entonces podemos resolver cosas relativamente acotadas. Ahora, ¿qué ventaja tienen las redes neuronales? Que uno puede resolver tareas acotadas por separado, pero a la vez también uno puede mezclar diferentes modelos de redes. Lo que se muestra en esta figura es prácticamente uno de los inicios de lo que es el Deep Learning, que hay una red que se conoce como Neocognitron, ¿ya? Que la hizo Fukuyama, parece, cerca del año 80, no, cerca a principios de los 80, y lo que él trató de hacer es imitar de alguna manera el comportamiento de la retina. Entonces, en este ejemplo súper general, uno tiene una figura, por ejemplo, y estas figuras se segmentan trozos. Lo que hace el neocognitron, en las primeras entradas o capas que se le conocen a la red, empieza a describir ciertas características de esta figura. En este caso son los trazos, ¿ya? Y detecta que existen esos trazos. Después, en las siguientes capas, se unen ciertos trazos y generan ciertas combinaciones, donde en las siguientes capas se vuelve de alguna manera a construir la imagen que hubo de entrada. Uno podría decir, ¿de qué sirve esto? Bueno, en la práctica la retina toma una imagen, pasa por un proceso que el nervio óptico manda ciertas señales. ¿Ya? El ojo en general es un cerebro aparte, si lo ven de esa manera. ¿Ya? El cuerpo humano tiene prácticamente tres sistemas nerviosos independientes, que es el corazón, el cerebro y el ojo. ¿Ya? Entonces, y lo que sucede es que después esta imagen, si ustedes se fijan, queda grabada en nuestro cerebro. Entonces, lo que trató de hacer este autor es imitar de alguna manera cómo la retina captura información, cómo la distribuye en sus células y después cómo la reconstruye. ¿Por qué esto es la base del Deep Learning? Porque el Deep Learning, como les comenté antes, a diferencia del Machine Learning, uno puede ingresarle datos crudos, por ejemplo, una imagen, y distintas capas pueden extraer características de estos patrones. Y en definitiva, las capas intermedias pueden representar estos mismos patrones con un conjunto de datos mucho menor. Eso ayuda mucho a poder caracterizar. ¿Y qué implica que la salida sea igual a la entrada? Está demostrando que en las capas intermedias puede almacenar información parcial de esto que está acá. Eso significa que si uno quita unos pedazos,
el sistema podría igual reconocer estas formas, ¿ya? Entonces eso quiere decir que puede recibir información incompleta, ¿ya? Entonces, siguiendo con ese mismo ejemplo, acá se muestra de más o menos el paper original del neocognitron, donde existe, por ejemplo, una letra A, se extraen ciertas características, esas se distribuyen en las capas y después se proyecta la misma A. Aquí se da un ejemplo de cómo se van almacenando esas características y en la práctica, si ustedes se fijan, cada uno de esos vectores que están ahí, o esas líneas, pasan a ser las entradas que va teniendo cada una de las neuronas, ¿ya? Entonces una neurona, en otras palabras, está almacenando una característica relevante del patrón en función que tengo muchas capas. Y este modelo que está acá es ya el modelo neocognitron un poco extendido, donde se extraen ciertas características y fíjese lo que pasa en este término central. Aquí se trata de mostrar de que uno puede tener una imagen, de cierta manera, sacar ciertas características, representarlas con un vector que puede ser más pequeño que la entrada y después eso se puede replicar hacia la salida, ¿ya? Más adelante vamos a ir viendo cuál es el verdadero como uso práctico de este tipo de modelos. Pero en general, si uno puede almacenar de alguna manera un patrón comprimido, ciertas características relevantes, si uno cambia unas pequeñas características en este vector, uno puede empezar a generar datos o imágenes en este caso muy parecidas a las de entradas, pero que son generadas de forma artificial. Entonces ahí entra todo lo que es, por ejemplo, deepfake, ¿ya? Deep media, que era un tema que también había comentado Catalina en su momento, ¿ya? Ahora, ¿en qué evolucionó lo que era el neocognitron? Bueno, a estas arquitecturas que están acá abajo. Si se fijan, acá arriba está el proceso Machine Learning tradicional, donde se tiene una imagen, se extraen ciertas características, después se hace un estudio estadístico de qué cosas representan mejor al problema, por eso ahí aparece como una persona pensando, y después se evalúan con diferentes modelos cuál es el más adecuado para la clasificación. Entonces este es un proceso un poco largo, ¿ya? En cambio, si es que usamos solo imágenes, este es un ejemplo de imágenes, que es a lo que más se aplica Deep Learning, tenemos la misma entrada y las capas de Deep Learning empiezan ellos a extraer sus características. Por ejemplo, aquí hay un mapa de características en función, por ejemplo, de los tonos de colores, etcétera. Y después va pasando a distintas capas donde empiezan de alguna manera a clasificarse estas distintas características, ¿sí? Y en las siguientes capas, si se fijan, estas son más pequeñas, ¿ya? Son datos más pequeños, son representativos del patrón original. Entonces, en definitiva, la información del deep learning se guarda acá al medio. Acá faltan muchas capas más, pero lo que devuelve en este caso este ejemplo va a ser una probabilidad de que pertenezca o no a cierto tipo de célula, si es que estamos enseñándole, por ejemplo, una célula en particular o queremos clasificar, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es como la relevancia que está teniendo el deep learning actual, que si se fijan, muchas de estas cosas se están obviando en la actualidad en los modelos. Entonces, cuando ustedes escuchen que alguien experto en deep learning, tal vez sea experto en definir entradas, un modelo y salida, ¿ya? Pero no significa que tenga un fuerte componente de la estadística o matemática que permita de alguna manera validar estos conocimientos que aparecen acá. ¿Se entiende? Porque acá hay hartos métodos y acá hay un análisis estadístico que uno realiza. Entonces, ¿cuál es el punto? Que no hay que descuidar toda el área de minería de datos cuando uno trabaja con estos problemas, porque a veces no es necesario construir algo tan grande. Si, por ejemplo, lo que quiero detectar es una manzana, por ejemplo, verde de una roja o algún tipo de fruto, algo que sea sencillo de escribir, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva el deep learning necesita mucha más memoria que un modelo tal vez más pequeño de red neuronal, ¿sí? Entonces, para poder entender esas características es bueno conocer cómo funciona una red neuronal básica y cómo eso después se transforma en esto que está acá. Ya.
volviendo al modelo, pero ahora ya enfocándonos más en la matemática, aquí se presenta un modelo de red neuronal con vías y sin vías. ¿Qué quiere decir el vías? Bueno, el vías es como agregar una neurona extra a nuestra neurona y en general se ocupa para ajustar las salidas de la red. A veces da valores, por ejemplo, que se sobreajustan hacia un valor negativo, etcétera. Entonces el vías permite controlar, por ejemplo, que las salidas estén entre 0 y 1. También sirve para poder de alguna manera determinar cómo va a ser esta salida de las neuronas. Fíjense que este modelo que está a la izquierda es el modelo general, donde tengo las entradas, los pesos, ¿cierto? Acá se acumula esta función, que esto se le conoce como función de propagación, y esta función de activación, y dado un cierto parámetro, en este caso es las salidas binarias, o sea, es un 0 o un 1. Entonces esto me serviría para clasificar dos cosas. Ahora, si quiero ajustar más el modelo, uno agrega un BIAS. También sirve el BIAS para apagar o prender zonas de neuronas. Por ejemplo, si tengo 3 modelos de neuronas juntos y quisiera no utilizar el segundo, apago todas las neuronas que están en esa zona. También uno puede ocupar el BIAS para de esa manera activar o desactivar zonas. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá abajo? Bueno, el funcionamiento interno de lo que está acá. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está diciendo la salida de mi red va a ser el signo del producto entre la entrada y el vector de peso. Es lo que está bueno, saliendo acá, considerando que estamos entre -1 y 1, por ejemplo. Entonces ahí la función de salida de ahí es el signo de la sumatoria. ¿Se entendió ese ejemplo? Ya. Si no se entiende, me pregunta. Y el caso del vía simplemente se le suma a la función de activación, porque si se fijan, aquí está la sumatoria y se le suma el b. Entonces, esa es la diferencia que tiene de usar o no usar vías, que al final este b pasa a ser un elemento de control y ajuste de una neurona. ¿Ya? Ahora, si vamos profundizando en lo que es cómo aprenden las, estas neuronas básicas, que en este caso sería un perceptrón, fíjense que un perceptrón es solo una unidad. Ahora la pregunta sería cómo poder determinar cómo ir variando estos valores para que se ajuste a la salida que queremos. Bueno, eso es lo que hablamos en un momento que se llama entrenamiento. Y aquí se muestra un poco cómo se realizaba por el año 57, creo que Rosenblatt la presentó cerca de ese año. Y si se fijan, ¿qué es lo que representa esto? Bueno, ahí dice I y prima. I es la entrada, perdón, I prima es la salida de nuestra red, que es lo que está escrito acá. El I normal es la salida que queremos obtener. Por ejemplo, supongamos que acá quisiéramos clasificar peras y manzanas. A las peras le damos el valor 1 y a las manzanas le damos, por ejemplo, -1. Entonces, cuando le enseñamos una manzana, el valor que está acá debería acercarse a 1. En cambio, una pera, ¿cierto? Debería acercarse al 0. Entonces, si siguen ese ejemplo, lo que estamos midiendo acá al final es un error entre las salidas deseadas y las obtenidas. ¿Sí? Entonces lo que uno quiere minimizar es prácticamente esta sumatoria, porque uno quiere minimizar, en este caso, la salida ahí. ¿Qué pasa si tengo más neuronas? Bueno, es la sumatoria de esa salida. Pero enfoquémonos en una sola. Si Profe, nosotros, ¿sí? ¿y la salida siempre tiene que ser 0 o 1? No, ¿O no, solamente en este caso de cómo eran dos objetos, como era pera o manzana, uno podía asignar un 0 a una y una manzana, perdón, el 0 a una y el 1 a la otra. ¿Ya? Esto es solo para este ejemplo. ya? En general, si nosotros queremos, por ejemplo, aproximar un valor numérico, ese valor va a estar entre 0 y 1. No es que sea 0 o 1, no es binario. Ah, ya, ya. ¿Ya? Por ejemplo, ahí sería temperatura o algo así. Entonces, en ese caso, las salidas son continuas. Habría otra función aquí, que las vemos un poquito más adelante. ¿Ya? Solamente se ocupa el 0,1 en general para clasificar algo entre A y B o ocupar en neuronas que están entre medios. Por ahí vamos a ir viendo el camino. Entonces, lo que se busca minimizar es el error.
que ya podemos decir entonces que este, si es una aproximación, este puede ser un valor real. ¿Ya? Y ahí quedó más o menos. Ahora, si reemplazamos esto que está acá, y si se fijan, queda esta expresión. Pero lo que nosotros en definitiva queremos hacer es minimizar esto. Y si se fijan, lo que tenemos que derivar acá es cómo debería variar W si yo quiero hacer que esto se haga cero. ¿Entiende ese concepto? Ya, entonces miren, si uno deriva esto, es como colocar, no sé si puedo escribir, después lo voy a escribir mejor, ¿ya? Si uno quiere derivar esto, en función de W, fíjense que el W solo aparece acá, ¿ya? Y supongamos que esta función solo tiene un W y fuera simplemente sin el signo, ¿ya? Este producto que está acá. Como derivamos W y W no tiene un elevado al cuadrado, eso queda W elevado a 0, ¿cierto? Y acá queda un 1. Entonces queda el X. El 2 pasó para acá, evidentemente. Mire, cuando se deriva esto es la derivada de todo esto por la derivada que contiene al W. El 2 pasa para acá. Se supone que quiero minimizar, esto está igualado a 0. Entonces el 2 lo puedo obviar. ¿Y cuál es la derivada de acá adentro? X, que es precisamente lo que aparece aquí. Por eso aparece, de alguna manera, esa nomenclatura que está acá. Que en definitiva, lo que nosotros estamos variando es el W. ¿Y cómo va a variar el W? Bueno, va a ser el W actual, va a ser el W anterior, más una perturbación que se relaciona con el error y el valor de X que ingresó. Ese alfa se asocia a lo que es una tasa de aprendizaje, ¿ya? Que aparece por lo general de la derivación, pero como no la conocemos, por lo general uno lo asocia a esto al número de iteraciones o un valor pequeño, etc. Entonces, en definitiva, para que el perceptrón aprenda, basta con aplicar esta fórmula que está acá y lo que se va ingresando son los X hartas veces, se comparan los errores y esto empieza a cambiar. Si ustedes se fijan, cuando el error disminuye, y menos eso tiende a cero. Entonces, en definitiva, si eso tiende a cero, esto va a tender a cero. Va a llegar un momento que W ya no cambia más. ¿Ya? Esta es la regla más simple de aprendizaje, que en definitiva se puede escribir de esta manera, si se fijan. Si el error es la diferencia de ambos, al final lo que uno está modificando es una perturbación del error dado la entrada X. ¿Sí? Después más adelante vamos a ver, yo creo mañana o la siguiente semana, unos ejemplos que tengo en MATLAB, donde utilizamos librerías y también hacemos un entrenamiento manual. O sea, uno aplica fórmulas manuales acá para poder entrenar. ¿Ya? Pero ¿qué consideran importante? Que en definitiva lo que uno está buscando es minimizar esta distancia. Y para minimizar eso hay que derivar. ¿Ya? Ya. Entonces, siguiendo el caso anterior, si esto es una sola neurona, lo único que podemos hacer es separar linealmente dos variables. ¿Por qué no podemos hacer esto? Porque solo tenemos una neurona. ¿Se acuerdan? 0 o 1, por ejemplo. ¿Ya? Entonces solamente es efectivo para separar dos patrones. Ahora, si cambiamos la notación, solo para ir entendiendo un poco cómo es el modelo, este es el modelo tradicional, donde h en este caso es la salida de la función. Si es que asumimos que en este caso la salida es la propia función de propagación, si se fijan. ¿Ya? Asumiendo que ese que está acá, supongamos que fuera la sumatoria, aquí sería literalmente h igual a la sumatoria de eso. Pero se coloca este valor teta, creo que es teta, para determinar que las salidas de las neuronas van a depender de una función, ¿ya? Que en este caso se llama función de activación. Y lo que está dentro, nosotros lo vamos a llamar función de propagación. En muchos textos lo definen de diferente manera. Por ejemplo, acá lo definen como preactivación y posactivación, que es equivalente a decir propagación, activación. ¿Ya?
Pero en la práctica todavía no se ponen de acuerdo en definir los nombres. Uno va a ver un libro, lo llaman de una manera, en otro de otra. Pero hay que entender, viendo la fórmula, que uno es prácticamente la sumatoria. Fíjense que ahí, ¿por qué no colocan sumatoria? Porque este es el producto punto. El producto punto es la sumatoria del producto de todos los elementos del vector. ¿Ya? Que en definitiva es eso que está ahí. Entonces hay que conocer esto bien. ¿Por qué? Porque al final lo que va a cambiar a nuestra forma de funcionar de las neuronas es cómo está definido ese teta. ¿No? Supongamos que la función de activación fuera la propia función, o sea, que fuera función de identidad, es decir, la sumatoria es la propia salida, es lo que está representado acá. Porque si se fijan, teta sería el operador, y lo que está diciendo esto es que el operador sobre W es igual a W, es decir, esta sumatoria es lo mismo que la sumatoria que está afuera. Eso es la función identidad, si se fijan. Entonces prácticamente esta no tiene un teta así de esta manera, sino que directamente sale el W por el X. Eso es lo que está expresado acá abajo. ¿Ya? Por otro lado, tenemos otras funciones, acá se muestran las más comunes, ¿ya? Que esta es la que vimos recién, función de alguna manera de identidad, pero a través del signo, se va a medir el signo. Después está la función sigmoide y la función tangente. Perdón, esta no es la función, esta es la función escalón, ¿ya? No es el signo, función escalón, ¿ya? Función identidad, misma sumatoria salida. Función escalón, aquí está entre menos 1 y 1, uno podría decirlo entre 0 y 1 también. Las sigmoides y las tangentes hiperbólicas. Por lo general, estas que tienen formas continuas se ocupan para predecir valores en el mundo de los reales, ¿ya? O ajustar curvas, o tener de alguna manera esas características. Estas no lineales, si se fijan, se ocupan por lo general para capas intermedias de las redes. Esta es una que se está utilizando mucho en lo que es Deep Learning para determinar ciertos cambios en los tonos de píxeles u otras características. Pero en general, ¿cuáles se ocupan? Según mi experiencia, esta y esa bastante. Y si nosotros queremos tener valores entre menos 1 y 1, ocupamos esta que está acá. ¿Para qué? Recuerden, función de activación, es decir, la salida de nuestra red. O sea, perdón, de nuestra neurona. ¿Ya? Recuerden que uno puede tener muchas capas, pero cada capa puede contener diferentes formas de función, como la que está acá. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí tenía LU y por acá puede haber otras que sean no lineales, etc. Ya. Entonces, ejemplos de funciones. Ahora, ¿cómo se mide la pérdida? Bueno, y más que la pérdida, estos valores de salida, uno puede considerarlos para ir evaluando qué tan cerca estoy del target que estoy buscando. Por ejemplo, si estoy clasificando cosas y ya tengo de alguna manera las categorías más o menos predefinidas, uno puede ocupar una función de estas muy similar a esta que está acá. Fíjense que aparece el log de esta variable que está acá. Y esto no es más que las probabilidades que un patrón de entrada pertenezca a una clase u otra. ¿Ya? Entonces, si se fijan, si esta probabilidad es alta, este logaritmo también va a ser alto. Pero, ¿por qué se aplica el logaritmo? Para suavizar estas curvas. ¿Ya? Entonces, tienen dos ejemplos. Uno de un target categorical. Si, por ejemplo, tengo muchas categorías de frutas. Y este sería en el caso de una salida binaria, entre menos 1 y 1. Entonces, estos son ejemplos. Fíjense, recuerden que este es el target. Perdón, esta es la salida que está saliendo y esta es la salida deseada. ¿Ya? Aquí pongo un ejemplo que después mañana los podemos evaluar cuando diseñemos algunos ejemplos. Y esto que está acá abajo es la derivación de estas funciones que están acá. ¿Por qué importa saber la derivación? Porque con la derivación, si recuerdan, era como se entrenaba el modelo. ¿Y qué es lo que uno está derivando? Fíjense que aquí vamos a derivar en razón de este error.
pero esto es para una sola neurona. ¿Qué pasa cuando tengo muchas neuronas? Ya no me sirve directamente esta expresión, tengo que seguir derivando hacia adentro, ¿ya? Entonces, esto que está acá nos ayuda un poquito a saber cómo van a ser esas variaciones. Ya, un poco matemática, pero más que nada para entender un poco los procesos. Supongamos que tenemos la función sigmoide de activación. Si recuerdan, hay que derivar esta función para ir modificando de cierta manera algunos valores internos de la función. Bueno, esta es la función derivada de lo de arriba, ¿ya? Que expresado de otra manera queda como esto que está acá abajo, ¿ya? Que es principalmente, dada una entrada, voy a tener una salida que va a ser perturbada constantemente por las salidas, ¿sí? Después vamos a ir viendo cómo esto se va acoplando un poquito a los modelos. Por otro lado, la función tangente, siendo la deriva, queda con esta expresión, y las salidas de las neuronas quedan de esta manera. Entonces, a pesar de ser inicialmente unas funciones un poco complejas de modelar o entender o visualizar, en definitiva los cambios que van teniendo estas neuronas son en función de las entradas y el error que se va teniendo. Pero se traducen en formulaciones más simples, que son de cómputo rápido, porque evaluamos la derivada que esto se hiciera cero. Eso estamos buscando, que la variación de W tienda a cero, para que no varíe más. Ya. Después de lo anterior, si ustedes se fijaron, esto era ya para poder entender cómo son las funciones, pero en la práctica las redes neuronales que más se utilizan son redes neuronales multicapa, y de ahí derivan otras que son deep learning. Pero, ¿cuál es la diferencia con un perceptrón? Que en definitiva, en vez de solo tener una unidad, tenemos muchas. Podemos tener una o más salidas, pero entre medio tenemos una capa oculta de neuronas. Que en definitiva, esta capa oculta es la que hace la pega. Y la información se guarda acá, en las conexiones, todos los W. Fíjense, la neurona por sí sola no sirve para nada. Lo que nos interesa es saber cómo están conectados esos pesos, o mejor dicho, cómo están conectadas esas neuronas, qué tan fuertes sus relaciones. ¿Ya? Entonces aquí se muestran dos ejemplos, una red multicapa o multilayer, ¿ya? Percepción multicapa también se le conoce, ¿ya? Con vías y sin vías. Si se fijan, el vías va conectado a todas las neuronas, ¿ya? Si uno quisiera apagar esas, por ejemplo, inhibirlas, le manda un -1. Entonces también esto ayuda a ajustar las capas, ¿ya? Y este es otro ejemplo, pero en una notación para poder entender cómo son los valores entre medio y las conexiones. Si se fijan, aquí hay unos índices que lo que va indicando es de alguna manera la capa. Si se fijan, capa 1, neurona 1, capa 1, neurona 2, capa 1, neurona 3, capa 2, neurona, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ustedes empiezan a ver acá? Fíjense, cada neurona al final es un producto punto, ¿sí? Entonces cada capa es un conjunto de productos puntos. Después para capa ese otro producto punto. Entonces, si eso es así, fíjense la expresión de acá abajo. Acá está en notación matricial. En definitiva, cuando la red neuronal ya entrenó y pasa a funcionar, es puros productos de matrices vectores. Es decir, se produce un pulso de entrada, este viaja y va estimulando. Igual que el video que vimos la semana pasada y antepasada. ¿Ya? Entonces, esta yo diría que es como la principal ventaja a nivel computacional y por qué de alguna manera está superando muchos otros modelos, porque esto se puede implementar de forma sencilla en algunos chips, se puede optimizar el cálculo de forma paralela al hacer productos matrices vectores, y en definitiva las arquitecturas de computador, incluso las GPU, NVIDIA o AMD, ya trabajan con puras estructuras donde están optimizados todos los procesos matriciales. Ya los teléfonos vienen con tecnología GPU. Entonces, el considerar, cuando usen inteligencia artificial de un poquito mayor cómputo, tienen que considerar arquitecturas basadas en GPU, porque es el futuro que viene y ya está, en ese sentido. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, en un celular ustedes no van a estar programando multithreading, ¿ya? Van a estar programando multi-GPU. ¿Ya? Bueno, y esta representación que está acá
es lo mismo anterior, pero en notación matricial. ¿Ya? Entonces, mire lo que aparece acá abajo. Acá ya empezamos a definir un poquito, a partir de las mismas definiciones anteriores, cómo están descritas las distintas capas. Bueno, la capa de entrada, que es la capa que está conectada a esta que está acá, si se fijan, recibe el X y el W. X y W en la capa 1. Las capas intermedias son todas las mayores que 1, ¿cierto? Entonces aquí ya se dice P más 1, asumiendo que estamos por acá ahora. ¿Ya? Entonces, ¿y eso qué va a recibir? Bueno, va a recibir todos los W que vienen de acá, que es de la neurona anterior, si se fija, de la capa anterior, multiplicados por una entrada, que es HP. Pero ¿qué es lo que es HP? Son las salidas de las neuronas, que es lo que está escrito como acá. ¿Ya? Fíjense, la salida ahora va con un peso, que es lo que está ahí. Bueno, y la capa oculta va a ser siguiendo el mismo procedimiento anterior. ¿Ya? Tiene estos W, que en este caso es WK más 1, que es lo que está mostrando acá. ¿Ya? Multiplicado por todas las salidas que están ahí. Entonces el proceso se repite. Si usted se fija, es todo el rato, se repite el mismo proceso que estaba acá. Perdón, ese que está ahí. O mejor dicho, si volvemos a la neurona básica, esta sumatoria. ¿Dónde está la incógnita? Fíjense que los X siempre los vamos a conocer porque son las entradas de nuestro problema. Nuestras incógnitas son los W. Es determinar cuánto deberían valer los W en la red. Entonces, cuando le hablen de entrenamiento, ustedes escuchen eso, están optimizando los valores que necesita la red, pero W. ¿Ya? Ya, acá otro ejemplo, que está una red que se llama autoencoder, que si se fijan a diferencia de las anteriores, estas todas tienen, por ejemplo, un flujo de salida. ¿Sí? Da la información y devuelve una salida en particular. Acá, como que se reduce un espacio y después vuelve a salir las mismas entradas, si se fijan. Bueno, esto ya es Deep Learning. Esto ya se parece al neocognitron. ¿Cuál es la gracia? Supongamos que tengo un patrón de largo 1000, pero quiero caracterizarlo y no quiero aplicar Machine Learning, por ejemplo. Y quisiera describir cómo puedo describir de mejor manera ese patrón. Bueno, al entrar a estos modelos de autoencoder, si logro tener una salida igual a la entrada, pero en el camino logro reducir la dimensión de este patrón de entrada, en definitiva estoy caracterizando el mismo patrón de entrada con muchos menores datos, mucha menor información. Esto es muy útil porque permite, de alguna manera, solamente utilizar la información que es relevante. Además, uno podría cambiar de forma muy pequeña una característica y va a cambiar de alguna manera pequeña una característica de esta salida, pero va a seguir siendo representativo posiblemente del grupo al cual pertenece esa clase de patrones. Después más adelante vamos a ver también cómo se utilizan estas, una, para generar datos cuando tenemos muy poca información, para simular eventos. ¿Qué pasa si aquí yo tengo grabados, por ejemplo, eventos climáticos? Hay ciertos eventos que yo tengo, por ejemplo, el A, el B, y de repente tengo el C súper separado, súper lejos. ¿Qué pasa entre el B y el C? Entonces uno podría simular, ¿sí? Ciertos eventos que estén entre B y C, que nunca los tuve. ¿Ya? Eso yo diría que puede sonar muy sencillo, pero está causando una revolución en la gente que realmente está metida en lo que es investigación en este campo. ¿Ya? Porque los que no están en investigación no logran ver de alguna manera la ventaja de alguna manera describir fenómenos, ¿sí? Con menos datos y también poder de alguna manera manipular un poco algunas características, que en este caso se les llama el núcleo, esto que está acá, para poder simular o mejorar los datos. Que en cambio, históricamente, siempre en Machine Learning, la respuesta de muchos ingenieros era decir, no, es que al modelo le faltan datos.
No, el modelo necesito más robustez de datos, no puedo hacer mucho con eso. Entonces, esto va en ese camino. Aquí puede trabajar con más incertidumbre, etcétera. Entonces, este es un ejemplo particular de red neuronal que se llama autoencoder, donde en definitiva lo importante está en el núcleo, no tanto en la salida, porque la salida simplemente está indicando que el modelo entrenó bien. ¿Ya? Bueno, las redes multicapa como un grafo computacional. Si se fijan, en definitiva, es una estructura, que aquí se muestran muchos ejemplos, de grafos interconectados, po. Entonces uno puede escuchar mucho ese lenguaje, decir grafo y red neuronal, porque en la práctica comparten las mismas propiedades. Por ejemplo, este es un grafo dirigido, ¿cierto? Que va a tener, pueden entrar los dos y va a tener una salida, así que van todos hacia allá. Si es cíclico y se devuelve la información, bueno, es un grafo dirigido que tiene un comportamiento cíclico. Los entrenamientos son hacia atrás, etcétera. Aquí se muestran varios ejemplos. Y lo otro, y tal vez más relevante, es que uno puede ocupar distintos modelos de redes neuronales dependiendo, vamos que tenemos un problema grandote y queremos resolver 10 cosas a la vez, pero no las podemos hacer a la vez. Entonces, una estrategia, si es que se relaciona con predicción, clasificación, etcétera, es unir distintos modelos de redes en una gigantesca. ¿Y cuál es la ventaja? Y yo se los comenté casi al inicio de este semestre, que el enfoque que yo le doy al curso es más hacia las redes neuronales. No porque sea lo mejor para todos los casos, pero sí permite construir arquitecturas escalables, porque puedo unir modelos, puedo unir ese con ese, estoy inventando. Pero si se fijaron, todos son productos matrices por vectores. Entonces, a pesar de unir modelos, sigo teniendo una tendencia a optimización que puede ser incluso lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que puedo, de alguna manera, escalar según la cantidad de recursos que tengo. Eso en Machine Learning tradicional no es posible, porque Machine Learning necesita tener todo el conjunto de datos completos para hacer estimaciones. Además, genera sesgo. Esto también genera sesgo, ¿ya? Ojo. Pero tiene esa ventaja de poder unir distintas capas. Y en definitiva, si nosotros queremos imitar alguna del cerebro, que tal vez no lo va a imitar tan pronto, esto está apuntando hacia allá. ¿Ya? Ya, el algoritmo clásico para entrenar posterior a la regla de Rosenblatt, ¿ya? Es la regla de backpropagation, ¿ya? Backpropagación o propagación hacia atrás. ¿Qué es lo que hace la propagación hacia atrás? Cuando se entrena un modelo, por ejemplo, miremos esta figurita que está acá. Tengo una salida, voy a tener un error. ¿Cómo le digo a la red que cambie estos valores? Bueno, ahí es donde tengo que derivar en función del error. Y esto se empieza a propagar hacia atrás el error. Por eso se le dice backpropagation, porque el error se propaga hacia atrás. Entonces, aquí hay dos fases de funcionamiento de las redes neuronales, que el forward base, ¿cierto? Fase hacia adelante, que es cuando la red está funcionando, evaluó su modelo, por ejemplo, ahí se ve mejor. Esta es la salida. Si yo quiero corregir los valores de W, tengo que considerar ese modelo y hacia atrás empezar a modificar los valores. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, esta es la fase que se llama fase hacia atrás, y lo que se necesita hacer es derivar la red neuronal, pero derivando aquellos elementos que quiero modificar. Si ustedes recuerdan, el único que había que modificar es W, porque el X es entrada, ¿cierto? El output va a ser la salida, ¿sí? Entonces, si uno deriva estas funciones, aquí yo les puse la fórmula ya un poquito más desarrollada, general, no para asustarlo en matemáticas, porque nosotros no vamos a desarrollar en la práctica estas fórmulas, ya existen, depende de las funciones de activación. Pero lo que está representando esto, si se fijan, lo que está diciendo, si uno lo lee hacia la rápida, ¿ya? Supongamos que la función de pérdida, en este caso L, que es decir, qué tanto me estoy alejando o acercándome a mi función target. Por ejemplo, recuerden, este era para clasificar, por ejemplo, categorías, y este un clasificador binario. Entonces, el L es qué tan lejos estoy, ¿sí?, de mi evaluación.
Si, por ejemplo, yo quiero que esto sea 1, evidentemente esta salida debería ser 1. Entonces, la función que me está diciendo qué tan lejos estoy de lo que quiero obtener. Entonces, se deriva esa función L en función de todos los W. ¿Y cuál es esa derivada? Bueno, la derivada de L, aquí derivando el output. El output va a tener hacia atrás altas conexiones, ¿ya? Entonces, en definitiva, uno deriva esto que está aquí, pero si se fijan, esta muy posiblemente tenga la misma función de activación que está acá. Supongamos que fueran todas sigmoides. Se deriva la sigmoide y se hacen los cambios. Entonces, lo que se está mostrando aquí es una derivación parcial en función de cada W, ¿ya? Por ejemplo, a ver si se va explicando mejor. Por ejemplo, acá se presentan unas reglas. ¿Cómo derivo la salida, el output, en función de W? Bueno, va a ser la derivada en función de P, ¿cierto? Y W, bueno, esto que está acá es la regla de la cadena. Yo creo que la vamos a ver bien mejor mañana, para que la veamos numéricamente. Pero aquí lo que se está aplicando es la regla de la cadena a las derivaciones que existen en estos trozos que están acá. Fíjense, se deriva en función de P y se deriva en función de Q. Por eso aparece P derivado en W y Q derivado en W. Y como es regla de la cadena, se multiplica por ese elemento que está ahí. ¿Ya? Vamos a ver un poquito más adelante, porque a mí mi intención no es que seamos expertos en derivar, sino que entendamos qué es lo que estamos haciendo, que en definitiva lo que uno quiere hacer es esto que está ahí. Eso es lo que importa. En este caso, se está derivando la capa de salida. ¿Sí? Queremos hacer que esto se haga 0. Me refiero a que a la variación de W se haga 0. Entonces, si uno analiza un poquito más, hay diferentes zonas de la red que hay que derivar. Fíjense, esa es la salida. Ahí tiene una entrada, va a una función de propagación. Entonces hay que derivar acá y acá. Después, toda esa derivada, o sea, hay que volverla a derivar, porque es lo que viene acumulado de aquí hacia atrás. Fíjense que el I aparece FW, pero el I está contenido dentro acá. Entonces hay que volver a derivar. ¿Ya? Y por eso aparecen tantas derivadas. Una en función de la salida, ahora después se va a derivar en función de las capas ocultas. Fíjense, capa oculta, H, ¿sí? Y hasta llegar a la capa inicial. Y aquí ya se muestra todo el desarrollo completo. O sea, esa es la fórmula para cada W, cómo se van a ir actualizando. Esto ya está en librerías, pero si se fijan, uno la puede programar. Porque hay una sumatoria, una productoria de los valores, etc. Y cuando se evalúa la derivada de por ejemplo, W sub 1, el W sub 2 hasta el W sub n se anulan, porque eso no estoy derivando eso. Entonces al final esto después se traduce en operaciones mucho más simples de las que se ven ahí. Déjenme ver si llego ya. Entonces uno podría seguir haciendo las derivaciones y va a llegar a estas expresiones que están acá. Que en definitiva lo que está pasando aquí, por ejemplo, que en las capas ya, de alguna manera las capas iniciales de entrada, va a ser la salida anterior, perdón, el valor del H multiplicado por una perturbación. Fíjense en eso que está ahí. ¿Qué es lo que hay que calcular? Esas funciones. Esas funciones. En definitiva, si uno retrocede, es la, es la, es la extensión de esto. Que va a llegar un momento en que el W no varía más. ¿Ya? Pero es bueno entender de cómo funcionan dentro. ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos estas fórmulas todos construidos y queremos entrenar nuestra función de aprendizaje en una función simplemente de una neurona. Entonces, en definitiva, solo va a haber una derivación.
Y supongamos que estos son mis patrones de entrada, del X1 al X5. Y estas son mis salidas. Fíjense, 2, 4, 6, 8. Si este modelo nosotros le ingresamos un W aleatorio y aplicamos la primera regla, esa que salía W más alfa, ¿cierto? Por el error, por X, posiblemente vamos a llegar a este vector. Y fíjense que este es el vector de W. Recuerden que este es el producto punto. Si ustedes multiplican este vector por este W, fíjense que ahí va a salir 2 y todos estos son puros ceros. 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Los demás son 0, así que se anulan. 4, ¿cierto? Por 2 es 8. Entonces, en definitiva, este que está acá es el valor W una vez entrenado. Este es un ejemplo muy sencillo, pero que logra explicar cómo de alguna manera el modelo, después dada una entrada, va a determinar una salida. Evidentemente, si acá yo tengo, por ejemplo, valores reales, así con decimales, estos valores van a ir cambiando, pero se van a ajustar para que la sumatoria dé ese valor de salida. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Esto es un modelo de regresión, si se fijan. Aquí se está aplicando una regresión, incluso una regresión lineal, porque tengo puros X, si es que ocupo esta misma función. ¿Se dieron cuenta de ese ejemplo, no? De este de acá. Catalina, Jaime, Sí, profe. ¿sí? Jaime, Sí, ¿lo sí. entendiste? Ya. Entonces, fíjense, y entendiendo bien este ejemplo, van a poder entender qué es lo que uno está buscando, que en definitiva encontrar ese vector W que me permita tener las salidas que yo quiero. Ya, eso es cuando uno entrena de forma supervisada, porque le estoy dando los I. ¿Sí? Bueno, más de la mitad de los casos de uso va a ser, o diría 70% es con datos preentrenados, porque ustedes quieren clasificar personas, autos, colores. ¿Ya? Ya. Bueno, el secreto aquí dice, el secreto y poder de la función y su composición. Bueno, en general hay problemas que siempre les digo, que a veces no se necesita un tractor para empujar, no sé, algo tan liviano como un saco de papas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en definitiva, si uno ocupa ciertas funciones internas, al hacer los productos pasan a ser funciones tradicionales, como el ejemplo que se pone acá, que dice que una red multicapa, ¿ya? Si se utiliza la función de activación e identidad, al final eso se reduce a una neurona de una capa y o sea, tiene el mismo resultado que una neurona de una capa que ofrece una regresión lineal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en definitiva, si te recuerdas, la de activación sigue siendo la misma de la sumatoria. Entonces, prácticamente la salida va a ser el W por X. No pasa por una función f de X. Si uno deriva W por X, ¿qué es lo que queda? X. ¿Ya? Entonces, si uno reemplaza esas mismas derivaciones dentro de las formulaciones, se empieza a producir esto en la salida. Y esto que está en la salida no es más que prácticamente la entrada multiplicado por el vector X. Entonces, en definitiva, la salida de este modelo que tenía muchas capas se tradujo en esta operación. Entonces, lo que se trata de mostrar acá, que uno puede, por ejemplo, construir una red multicapa, pero si voy a aproximar un valor y dentro utilizo función identidad, no tiene ningún sentido ocupar todas las capas, porque en definitiva es como si ocupara una pura neurona. ¿Se entendió el ejemplo, más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué nos dice esto que está acá? Ah, las funciones de activación son determinantes en el funcionamiento de las neuronas, y eso es cierto. Pero no solamente por sus valores, sino lo que implica, ¿no? Ya. Y aquí viene, por ejemplo, ya, la importancia de las funciones no lineales. Las funciones lineales nos permiten, de alguna manera, separar dos espacios. Pero al ser lineal, fíjense que no es una derivada constante, esa función. La derivada de una función lineal es prácticamente un punto. ¿Recordaron eso? Miren lo que está acá. Si yo derivo una función lineal, me quedo con el número. Por ejemplo, una función lineal sería 1 más 2x, ¿cierto? La derivada de esos dos. Es una función lineal. Déjenme buscar acá.
Entonces, en definitiva, las funciones lineales no se ocupan tanto, excepto que quiera tener intermedio de separación entre 0 y 1. Entonces, lo más interesante en este sentido son funciones que sean no lineales como salida. Pero por acá estaba la derivada. Más adelante, a ver. Ahí está. Función lineal, identidad, su derivada, una línea, si se fijan. ¿Ya? Bueno, esto también tiene, ahí tiene un salto discreto, pero en definitiva son estas funciones. Entonces, estas no aportan mucho. Si ustedes se fijan, si uno deriva el error, ese tipo de cosas, no aportan mucho. Ya. Entonces, estas funciones, por lo general internamente, lo que se ocupa son funciones que sean no lineales en las capas intermedias. Si después ustedes quieren obtener un valor entre 0 y 1, pueden ocupar una salida no lineal. O sea, perdón, lineal. ¿Ya? Pero lo usual en general es ocupar no lineales y también las salidas no lineales. Pero como les digo, si su valor va a estar entre ese valor menor y ese valor de alto, está bien, se puede ocupar como salida. Pero las que están entre medio tienen que ser no lineales. ¿Ya? O no la identidad, porque si es la identidad, de alguna manera ya saben que está de más construido hartas cosas que están acá. Y esto es más que nada para poder separar muchas más clases, como estas que están acá. Por ejemplo, este problema que está aquí es el XOR. Si ustedes se fijan, el XOR, de alguna manera, o sea, se parece al XOR porque hay un menos uno, es puros valores que tienen contenido los unos. A ver, aquí creo que se muestra más el XOR, acá. Por ejemplo, este es el 0, 0, este sería el 1, 0, el 0, 1, y aquí estaría el 1, 1. El XOR es cuando tengo dos signos diferentes. Por ejemplo, números diferentes, S y S. Estos no los puedo separar con una línea. Si coloco la recta acá, me queda agrupado el 1, 1, que no lo quiero tener. Si la coloco acá arriba, me queda agrupado este, que no lo quiero tener. Entonces, estas funciones que son no lineales, incluso agregando otras neuronas, uno puede construir dos separaciones. Esta construye una y esta construye la otra. Entonces ya se dan dando cuenta que una red que tiene dos neuronas en capa oculta ya le puede separar entre 3 a 4 clases. En cambio, una sola, a lo más una. ¿Ya? Bueno, y cuando ya empiezan a ser más complejos estos modelos, bueno, son diferentes capas donde cada capa puede realizar una tarea diferente. También los entrenamientos percepción multicapa en general no necesitan más de dos capas ocultas. Yo en la práctica nunca he necesitado tener en mayor cantidad de capas si mi problema es regresión, por ejemplo, o predecir valores que con modelos tradicionales estadísticos no se predicen bien. ¿Ya? Con una capa intermedia uno puede predecir una escalar. Ahora, cuando tengo más capas, cuando quiero almacenar más conocimiento, deep learning, ¿sí? Redes profundas. Ya. Bueno, el próximo lunes vamos a profundizar en estos modelos, guiándonos por los dos libros, pero lo vamos a hacer más aplicado. Vamos a buscar un modelo y les voy a comentar ya, esto se aplica en tal cosa y así funciona. Y de a poquito vamos a ir entendiendo un poquito más estos procesos de aprendizaje, que no hay que conocerlos de memoria, porque no es necesario, pero sí es bueno entender cómo se realizan los entrenamientos, porque a veces cuando se unen librerías o modelos, a veces nos fallan ciertas cosas en las uniones. Entonces hay que saber a veces verificar qué es lo que uno está realizando. Ahora, si uno quiere construir una librería de inteligencia artificial totalmente nueva, sin ningún código GNU, bueno, hay que conocer cómo se hacen las derivadas. ¿Ya? Y aquí entra todo el mundo de métodos numéricos, algoritmos numéricos, etcétera. Bueno, esa sería la clase de hoy, ¿no?